Para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al capítulo 11 del podcast Para estar bien de Tu Salud Guía. Es un placer estar cada semana compartiendo con ustedes un poco sobre salud, sobre consejos, información que nos ayuda a estar bien en todo momento. Quiero que esta vez empecemos con una pregunta que para muchos es una realidad. ¿Has tenido una persona cercana con cáncer? ¿Sabes lo difícil que es acompañar a una persona con este diagnóstico? Hoy con nosotros la doctora María Dolores. Doctora, ¿qué se siente acompañar a una persona con esta enfermedad? Hola a todos. La verdad es que cuando uno escucha la palabra cáncer, y yo que soy oncóloga, ¿no? También me pasa bastante a menudo, siempre te invade, ¿no? Se te llena el corazón de, yo creo que imagino que de una tristeza, pero a mí me entra como una cierta empatía y cariño con esa necesidad de decir, esta persona está en el peor momento de su vida y necesita que alguien le diga que le va a poder acompañar y que vamos a intentar que todo esté bien. Así me siento. Obviamente yo no puedo dejar de presentarles a la doctora María Dolores de la Mata Moya. Ella es radiooncóloga, jefa del departamento del Centro Médico ABC en México. Doctora, gracias por estar nuevamente en Tu Salud Guía, en nuestro podcast Para estar bien. Gracias por compartir su experiencia clínica con nosotros, pero lo más importante, por compartir ese amor con el que usted atiende a sus pacientes. Es fundamental. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Estar aquí en Tu Salud Guía es una oportunidad de compartir con los pacientes y con el público en general la experiencia o mi trabajo de cada día, que es atender, acompañar, curar y aliviar a pacientes con diagnóstico de cáncer, que parece algo fácil, pero es una tarea con muchos obstáculos porque el cáncer no es el mismo ni los pacientes son los mismos. Entonces creo que eso nos hace, o por lo menos a mí me gusta como radiooncóloga, enfrentar cada día a cada paciente y cada enfermedad como una experiencia única de vida. Así es, doctora, y lo hemos evidenciado en los demás contenidos, videos que hemos realizado con usted, poder comprender esa forma suya tan única de acompañar estos procesos que se hacen tan personales como usted lo acaba de decir. Esto es definitivamente de resaltar, es lo que más nos ha gustado de su trabajo. Sabemos que hoy en día se da este tratamiento para las personas con cáncer de una forma más integral. No solamente es visto desde un punto de vista físico, como una enfermedad física, sino que también tiene un profundo impacto emocional, social, psicológico y que no afecta tampoco solamente a la persona, sino que a todo su grupo familiar, a sus cuidadores, a la familia en general. ¿Es esto cierto? ¿Y por qué cree usted que esto ha cambiado tanto? Bueno, creo que no debemos de olvidar que un paciente no se puede separar, ¿no? de él y su enfermedad. Entonces, somos cuerpos y almas en los cuales pues, la enfermedad es un padecimiento físico que se acompaña de muchas sensaciones y muchos sentimientos. Pero si a cualquiera de nosotros nos dicen la palabra cáncer, eh, tu día cambia y tu vida cambia. De repente sientes que todos los seres humanos pues nos despertamos por la mañana y no pensamos que nos vamos a morir, pero si te dicen cáncer, dices, wow, o sea, puede ser, ¿no? No he pensado en esto. Tengo 30 años, tengo 50, tengo 70, no sabía, ¿no? Esta es como una razón en la que te lleva ese límite de la vida de 0 a 100 y en la que muchas veces te puede ganar el miedo, la ansiedad, la idea de que no quieres que te duele y no sufrir. Entonces, toda esa lluvia, ¿no? Esa tormenta de emociones se acompaña solo por decir esa palabra. Los profesionales, los médicos que estamos del otro lado, nos encontramos en esa situación de tener que contener primero eso para poder seguir, ¿no? O sea, porque, bueno, ok, tienes cáncer, pero déjeme que primero le explique qué significa, qué vamos a hacer, cuál es el proyecto.
y siempre va de la mano todo ese plan de trabajo, es muy importante porque lo que sí he aprendido es que tanto para él como para la familia, si no lo abordas desde todas las esferas, ¿no? Que son multidisciplinarias y multifactoriales, no va a llegar a éxito. O sea, yo puedo tener el mejor equipo de radioterapia para tratar el cáncer, pero si mi paciente tiene miedo, se va a mover. Si mi paciente tiene claustrofobia, no va a querer entrar al tratamiento. Si no escucho cuál es su historia, ¿no? Cuántas historias hay detrás. De repente me pasa, ¿no? Muchas familias que empiezan, no, es que yo la radioterapia, es que no quiero. Bueno, ¿qué le pasó con la radioterapia? Y entonces, no, es que un familiar falleció, es que a este paciente le pasó esto, es que a un amigo tal. Ah, bueno, dígame qué sabe, qué espera usted de este tratamiento. Y cuando tú hablas con ellos y les dejas que expresen esos miedos, no desde el punto de vista de yo soy el profesional y esto es lo que hay que hacer, sino que les dejas abrir ese rinconcito en el que ellos pueden expresar sus sentimientos, la consulta cambia. De hecho, yo en mi consultorio tengo unas sillas que estratégicamente, cuando llegan, están todos muy derechitos, pero el respaldo está un poquito más atrás, o sea, les obliga a recostarse, a sentirse cómodos. Y cuando ellos ya llevan un rato, me miran así y digo, no, está a propósito, siéntese así, porque aquí venimos a compartir una historia de vida y voy a estar muy cercano a usted. Y eso es fundamental, que ellos sientan que a partir de esa palabra cáncer va a haber alguien que sabe mucho de eso, que tiene experiencia y que les va a guiar. Exactamente, es casi que romper esa barrera que probablemente puede existir entre los profesionales y esa persona que tiene este diagnóstico tan difícil que se torna demasiado complicado y difícil de entender en esa primera etapa. Es poder romper la barrera y ser más empáticos, inclusive desde lo que usted nos acaba de mencionar, simplemente con el hecho de hacer que ellos se sienten cómodos en una silla, ya eso les resta también como un poquito de rigidez a la situación, pero también es poder darles comodidad y seguridad para que ellos más abiertamente puedan recibir la instrucción. Eso me parece súper importante. Qué bueno que ustedes en el centro médico lo hagan de esa forma y que obviamente esto lo podamos mostrar a otras instituciones, a otros médicos, para que aprendamos juntos a acompañar a estos pacientes en estos procesos tan difíciles, porque realmente son difíciles. Yo creo que eso tenemos que tenerlo todos muy en cuenta, porque de verdad que no todo el mundo es capaz de conectar, ¿no? O sea, cuando llegan dicen, no, es que tengo cáncer, y claro, mi primer comentario es, yo todos los días veo pacientes con cáncer, pero todos los días no significa que yo no sienta que ese paciente es único. Algo que me preguntan muchísimas veces, ¿cómo va a resultar el tratamiento, doctora? Dígame cuáles son las posibilidades. Digo un 90% de que esto vaya bien. Ah, pero ¿a usted eso le parece mucho o poco? Digo, en el fondo es un número. Los números nos ayudan a tomar decisiones a los médicos, a poder decir, oiga, pues este tratamiento, pues hombre, si tiene un 90% de éxito es mejor que si tiene un 30%. Pero en este proceso de la enfermedad, ese número a mí me ayuda a elegir el mejor tratamiento frente a otro, pero si ese es el mejor y es el único que hay, da igual el resultado. Usted es un paciente único y yo no sé si usted va a ser el 1, el 10 o el 20. Quiero que sea el único porque yo hago ese tratamiento para que todos les vaya bien. Así es. Entonces, sí. También hay que mover esa emoción de los datos, porque hoy día todos llegamos leyendo datos, haciendo toda la información, y en el fondo yo me doy cuenta que el paciente pues casi nunca le interesa el dato. En el fondo lo que quiere saber es cómo se va a sentir, si no le va a doler, cuál es su calidad de vida. Y ahí estamos todos encontrando muchas estrategias, o por lo menos aquí en el Centro Médico a veces, aparte de algo que se llama calidad de vida, ¿no? O sea, hoy día los médicos nos obligan a no solamente publicar los resultados, sino el impacto que tiene ese tratamiento en la calidad de vida del paciente. Y yo les doy las gracias porque los pacientes nos han enseñado y nos han obligado a hacer eso. A mí mis pacientes me preguntan, ¿no? ¿Se me va a caer el cabello? ¿Voy a poder seguir trabajando? Algo que preguntan mucho, ¿voy a estar radiactiva? ¿Puedo estar con mis hijos o con mis nietos?
imagínate lo importante que es que ellos puedan venir al tratamiento, pero que cuando lleguen a su casa estén sus nietos. Eso es lo más importante que hay en la vida. Ah, Si pueden ir a una fiesta de cumpleaños, o sea, es que si no les preguntas esas cosas, estamos perdiendo esos momentos de vida, porque muchos pacientes los vamos a sí, sanar y van a sobrevivir, justamente. pero algunos yo sé que solo les voy a acompañar en ese proceso, pero no poder darles esas salidas de quiero viajar, ¿no? Llegó una paciente el otro día y dice, es que ya llevo 3 años en tratamiento, no le he dejado, dígame qué es lo que podemos hacer, pero yo me quiero ir de vacaciones. Y su esposo, es que doctora, tiene toda la razón, llevamos 3 años, dice, y yo quiero llevarla de viaje a Turquía, quieren ir. Digo, bueno, digo, díganme cuándo quieren ir. No, no, si no hemos comprado el viaje, díganos cuándo termina el tratamiento. Digo, bueno, digo, pues lo hacemos. Pero ese tipo de cosas, de poder compartir esos proyectos y esas ilusiones, les quitan el 100% de ansiedad. Después de eso, cuando ya le dices que pueden soñar un viaje, dígame cuándo hacemos el tratamiento. Entonces, Muy algo bien, que creo que y tenemos creo que aprender entonces, como médicos y como pacientes es tener ese miedo a romper esa barrera, que muchas veces lo hacen con las enfermeras o con los técnicos, ¿no? Se sienten como más cercanos de poder contarles esas cosas, pero tenemos que estar muy abiertos y preguntar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a tener derecho a preguntarle si quieres ir de vacaciones o si puedes estar en una fiesta con ujú. tus sobrinos o con tus nietos? Pues esas son las cosas importantes de la vida. Y considerar esas cosas importantes Sí, de estas personas en esa primera etapa es demasiado importante porque eso va a favorecer obviamente el tratamiento como tal, porque como usted bien lo ha dicho, le resta esa ansiedad, ese estrés. Y va a haber una mejor respuesta entonces a los tratamientos puntuales que ustedes hacen en oncología. totalmente. O sea, de verdad es que yo desde que empecé en mi atención clínica me acuerdo que siempre mi madre me decía, dice, hija, y de verdad es que médico, dice que es que eso es muy difícil porque los que estamos del otro lado lo pasamos muy mal. No te olvides nunca de cómo te sientes cuando estás al otro lado. Y creo que eso, pues en los más de 20 años que llevo de médico, intento aplicarlo, ¿no? Intento pensar cómo se sienten. Además lo ves, ¿no? Ves el familiar que mira con miedo, el que te está diciendo por detrás no le diga que tiene cáncer, eh, pero al fin, en el fondo también quieren hablar de eso. Entonces, tu espacio, tu consulta es ese espacio en el que ellos tienen que tener esa posibilidad. Y muchas veces se ríen, pero la consulta empieza por en qué trabajas, qué te gusta, qué deporte haces. Y yo tengo alumnos que me preguntan, ay doctora, es que ¿por qué hay que preguntarle eso al paciente? ¿No? Pues le pregunto qué le duele y ya está. Digo, es que si no haces ese clic, no vas a poder seguir hablando con él. Porque si a mí un paciente me dice que es ingeniero, pues cuando yo le cuente cuál es el tratamiento, voy a saber que para él es muy importante la precisión en los números. Pero si es historiador, no le va a interesar ese detalle. Va a querer saber otros contextos. Tuve una paciente, ahora que estoy acordándome, que me decía, dice, no, doctora, es que me han operado y yo siento que pues estas dos mamás no se han quedado del mismo tamaño. Y yo le dije, bueno, pues Ujú. déjeme que la revise. Y yo, pues mire, la verdad es que la han operado y ha quedado fenomenal. No, pero es que están diferentes. Y yo, bueno, digo, ¿y usted a qué se dedica? Y me dice, no, es que yo soy pintora hiperrealista. Y le dije, bueno, claro, sí, entonces sí están diferentes. Y se quedó así como súper tranquila. Dijo, usted sí me entiende. Digo, hombre, claro, digo, seguro que yo no lo veo, digo, porque yo no tengo ese detalle, pero Ay, usted se fija en detalles tan exquisitos que seguro que ve la diferencia que para nosotros entra en el estándar. Entonces, cuando tú ay, haces eso, ya esa demasiado. paciente bajó su ansiedad, ya dijo, bueno, ¿qué vamos a Sí, hacer? O sea, sí se da cuenta, ¿no? De que esto es diferente. demasiado Pues sí, claro, importante, sí, que en esté su esa objetivo es conexión. diferente. Exacto, demasiado importante que esté esa conexión con cada persona. Cada uno es único, único con sus percepciones, con Claro. sus emociones y el hecho de que los médicos puedan desde ese punto de vista acompañar los tratamientos médicos, clínicos, eso, vuelvo e insisto, o sea, va a favorecer totalmente los resultados. Doctora, ahorita usted se me adelantó un poco y yo recuerdo en una conversación pasada, justamente lo tengo por acá, la frase que tanto le decía a su mamá en el pasado. La frase textual dice, cuando seas médico, no se te olvide que quien está del otro lado
es una persona con sentimientos y emociones. Esta frase de su mamá la ha llevado entonces a ser una persona más humilde y más humana para tratar a los pacientes desde lo que usted hace como profesional en oncología. Pues espero que sí, o por lo menos así lo perciben mis pacientes cuando de repente me dicen por qué, y también comparto algo de mí, ¿no? O sea, yo creo que mi madre me recordó que aunque ser médico es un reto de técnico, de vida, de muchísimo conocimiento, cada vez ese conocimiento el paciente necesita sentirse seguro de la persona, no del equipo. Hay un artículo muy interesante, un editorial publicado hace como 5 años que decía, no es el haz de radiación, que bueno, en inglés es it's not the beam, a ver, era como it's not the beam, also the team. O sea, no es solamente el equipo técnico, sino también el equipo humano. Entonces, en una especialidad que requiere de tanta precisión, recordar que lo más importante, ese editorial te decía, dice, lo más importante es, ok, llegó un paciente y le dijo en la consulta, no es que yo quiero este equipo de protones porque es el mejor y vengo aquí. Entonces, pues bueno, el doctor le contó todo el chorro de, pues mira, el equipo tal, hace esto es el haz, esto es lo mejor. Llegó el siguiente paciente y el doctor pensó que le iba a preguntar lo mismo, entonces le contó, no, porque mire, el equipo tal, no sé qué. Y le dijo, no, pero dígame cuánto tiempo llevan trabajando los técnicos con ese equipo. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? Y el doctor se quedó parado y dijo, ¿cómo que la experiencia? Y dice, bueno, dice, es que podrán tener el mejor coche del mundo, pero si no lo saben manejar o no tienen experiencia, no me sirve. Así Es lo totalmente de mismo, ¿no? Que acuerdo, lo que como decía mi diríamos. madre, o sea, si no tienes esa parte de humanidad, y yo les digo a mis profesionales, o sea, a los que trabajan conmigo, digo, miren, yo les puedo enseñar a manejar el mejor carro, pero la calidad humana con la que ustedes todos los días dan las buenas tardes a un paciente, les cambia el día. Totalmente de acuerdo, Punto. doctora. Y como decimos en Colombia, no es la flecha, sino el indio. A eso va como lo que usted nos Claro. estaba comentando y realmente es muy, muy importante. Desde esa sonrisa, desde ese abrazo humano o desde ese saludo caluroso con el que uno recibe los pacientes, yo lo digo también porque pues en mi atención clínica odontológica se evidencia también esta parte, o sea, es poder ser más sensible frente a esas dolencias o a esa situación de no bienestar que tiene el paciente o la persona en ese momento y poderlo recibir o poderlo acompañar en su proceso con esa empatía favorece el tratamiento, favorece esa relación entre paciente y profesional del área de la salud, que eso ha cambiado muchísimo, a través del tiempo ha cambiado muchísimo, ya no vemos a los médicos como lo veíamos antes, que era una persona ya detrás del escritorio a la que pues simplemente íbamos y escuchábamos, ¿no? Hoy me parece maravilloso que pueda darse esa posibilidad y esa oportunidad de tener una confianza y una conversación más empática, más amorosa, más cercana con los pacientes y esto es demasiado bonito. Bueno, yo tengo otra No, frase por es, hombre, aquí, a ver, otra frase que recuerdo del pasado, donde usted nos a ver. decía, yo lucho contra el cáncer con calidad de vida. Es mi gran satisfacción. En algún momento nos lo decía y es su tarea, es la tarea que también hace cada día. Felicitaciones por eso, porque pues se evidencia en esos mensajes tan hermosos que le dejan a usted en los contenidos, en los videos que ya hemos publicado en Tu Salud Guía, unos mensajes muy bonitos, también muy empáticos de parte de los pacientes, donde ellos se sienten acompañados y tranquilos por esos mensajes que usted les deja, por educar en esos temas, en particular sobre el cáncer y que les llega a ellos con tanto amor y que se sienten muy tranquilos. Mm, Es que la empatía ayuda a que el paciente complete el tratamiento. Si yo no me fijo en qué necesitan o cómo puedo ayudarles a que hagan bien su trabajo, hoy una paciente acabo de ver en consulta y me dice, es que no me quiero poner una gastrostomía, doctora.
que es un tubito para que se alimente por el estómago porque ahora no podía comer. Y le dije, digo, bueno, digo, y si en lugar de verlo como un enemigo, lo ve como una herramienta que le va a ayudar a luchar contra el cáncer. No lo vea, digo, lo natural es no querer ponérselo. Digo, eso es que está usted muy bien de la cabeza, ¿no? No le puedo decir yo póngase un tubito que salga por su estómago y estar contenta. Digo, pero ¿por qué no lo ve como algo que le va a facilitar, le va a ayudar a no tener que estar comiendo sin ganas y sin dolor? Digo, la mayoría de los pacientes no quieren ponérselo, digo, pero también le puedo decir que esa misma mayoría, el día que se lo ponen, dice, doctora, ¿por qué no me convenció antes? Entonces, también nosotros como profesionales tenemos que poder explicar cuáles son los objetivos. O sea, yo puedo decir, ay, póngase esto y ya está, ¿no? Así come y déjese en paz, porque lo que yo necesito es que esté en su peso. Necesitamos explicar para qué, por qué queremos que eso pase, en qué le va a ayudar a él. La calidad de vida es para lo que vivimos. O sea, nosotros podemos vivir o morir, ¿no? Ok, late nuestro corazón, estamos vivos, estamos muertos, luchamos para sobrevivir. Pero ¿cómo queremos sobrevivir todos los días que nos toquen vivir? Porque morirte te mueres uno y no te enteras, se enteran los demás. Entonces, no se preocupen tanto por cómo nos morimos. Preocupémonos por cómo es cada día de Preocupémonos, nuestra vida que nos toca vivir y exactamente. si la vivimos en unas condiciones que sean dignas y que sean adecuadas, que no tengamos dolor, que podamos dormir, que podamos hablar, que podamos relacionarnos con las personas. Y si todo eso requiere, y muchas veces en la lucha contra el cáncer no solo requiere un tratamiento innovador, requiere ir a terapia, requiere hacer terapia psicológica, requiere hablar con un tanatólogo, requiere ver en la religión, tener paz espiritual, puede tocarnos ir a hacer terapia física o poder hablar Ujú. con un grupo de ayuda. Todo eso es necesario. Y por eso siempre que llegan en la primera consulta les digo, mire, soy uno más de los muchos que va a conocer, pero esta enfermedad es tan compleja que uno solo no podemos. Podemos Sí, ayudarle así. y orientarle. Digo, y habrá gente que entrará y saldrá. Habrá un especialista que lo verá 3 días. Digo, pero cada uno de ellos le vamos a ayudar en algo. Yo tengo gente que le ayudo solamente para aprender a tragar de nuevo. Nadie se Sí, acordaría, doctora. ¿no? Pues tú le Entonces, en enseñaste ese al niño caso, a lactar, pero no a masticar, ya se nos olvidó eso. sí. Todo eso nos ayuda. En ese caso, entonces, se da ese tratamiento multidisciplinario desde el ámbito médico para favorecer pues la condición de estos pacientes, pero también entonces se da esa otra parte multidisciplinar desde el paciente, desde lo que ya usted nos venía comentando ahorita, en tener una alimentación sana, en poder hacer deporte, en poder hacer técnicas de meditación, en no dejar de lado la espiritualidad. En ese sentido, es muy importante y me supongo que ustedes lo hacen bien, es empoderar a ese paciente, a su familia, a sus acompañantes, en que se adhiera al tratamiento, en que sean responsables del tratamiento para que también tenga éxito, ¿cierto? Es fundamental, por eso he querido enfatizar en que siempre el centro es el paciente y sus necesidades. Y además, o sea, siempre se hacen como unos círculos, ¿no? En el tratamiento multidisciplinario ponemos al centro al paciente, el círculo más cercano son los médicos involucrados en el tratamiento, el siguiente círculo son los profesionales que ayudan al diagnóstico o a aportar laboratorios y otros estudios, y hay otro círculo fuera que es el emocional, ¿no? Que es justo en el que hoy estamos centrándonos. Y no porque esté más alejado no es más importante, es más grande, requiere más esferas. Y no hemos hablado de los familiares, pero el cuidador principal para mí es uno de los ejes del tratamiento. Estos pacientes que empiezan un tratamiento de lucha contra el cáncer van a estar vulnerables, van a estar cansados, no van a querer cocinar, van a tener molestias, no van a querer ni pararse, ¿no? Tomar unas pastillas, alguien les tiene Sí. que traer al hospital. Y todo eso requiere una gran logística y algo que pasa mucho en la consulta, ¿no? Que de repente encuentras familias súper colaboradoras, todas muy unidas, pero se entorpecen o no saben en qué pueden ayudar. O sea, es como, ¿y en qué te ayudo? ¿Y qué hago? ¿Y qué molesto? Y algo que yo hago mucho en las consultas es decir, miren, están todos dispuestos, organícense, porque esto es una carrera larga. O sea, esto no va Sí, a ser una que haya una hospitalización, un mes, sincronía, y una ya todos nos buena pusimos de acuerdo y lo comunicación. dimos todo. Estos son muchos meses. Entonces, pónganse de Sí. acuerdo,
quién es el cuidador principal, relévenle, qué Ujú. necesita, si él no puede hacer la parte administrativa, ¿no? Porque muchas veces un adulto mayor, pues su esposa es la que le va a dar de comer o le va a acompañar al hospital, pero él no va a poder hacer los temas del seguro. Ujú. Entonces, en ese tipo de orientación, te digo que a veces te conviertes en asesora de vida, pero es que si no haces eso no resuelves, porque el Y paciente nunca llega al tratamiento. esta persona también tiene un acompañamiento especial por parte de psicología. Yo recuerdo un caso muy Sí, particular aquí de una amiga que cuando le dan su diagnóstico está acompañada por su mamá y su mamá le dice amorosamente, tenemos cáncer y ella se va acompañándola durante todo ese proceso que como usted dice es largo, es de compromiso, es de estar muy presente en donde ambas personas sienten ese agotamiento también por todo lo que pasa y que debe haber entonces ese acompañamiento no solamente de los profesionales en las diferentes áreas que los acompañan, especialmente desde la psicología, el oncólogo, otros profesionales, sino que también es importante involucrar a otros miembros de la familia para que se sientan acompañados, para facilitar, por ejemplo, todos esos procesos administrativos que a veces también son tan desgastantes y que tal vez estas dos personas en su primera instancia se deben conectar y concentrar es en sí, en la enfermedad y mientras más personas tengan a su alrededor aportando y apoyando en todo este proceso, sería muchísimo mejor. es de verdad, como digo, es como un equipo, ¿no? O sea, y de repente es casi como una microempresa familiar, ¿no? Todo el mundo tiene que aportar algo, está el médico, está la familia, está la logística, y el cuidador principal muchas veces lo dejamos un poco de lado y es el que te va a garantizar el éxito. En muchísimas consultas yo hay veces que dejo al familiar y hablo con él de cómo se siente. Oiga, es que yo quiero saber esto. Ok, hace poquito, ¿no? Otro familiar me preguntaba insistentemente, el pronóstico era muy malo y ya lo habíamos hablado con el paciente delante, yo ya les había explicado que íbamos a hacer algo para que se sintiera mejor, pero que probablemente no íbamos a tener un buen desenlace, pero el familiar en su nervio, ¿no? Y en su interés preguntaba y preguntaba y ya le dije, digo, no se preocupe, que pase al tratamiento y ahora hablo con usted. Y me miró y me dijo, dice, ¿pero por qué, doctora? Digo, porque a él le duele que lo pregunte tantas veces. Entonces, yo sé que usted lo necesita, yo se lo puedo repetir y podemos hablar y qué es lo que esperamos. Digo, pero no puede estar al lado de esa persona repitiendo esta información. Entonces, tenemos otra vez que volver y captar, ¿no? En ese momento qué es lo que necesitan. Necesitan saber, ellos a veces sí necesitan tener esa información completa y yo al paciente nunca le miento, pero solo le digo lo que me pregunto. Entonces Qué buen, qué no buen, hay que decir, qué buen oye, consejo es que ese, tienes sí. un cáncer, una probabilidad de un 20% a 2 años. ¿Y eso qué quiere decir? Doctora, ¿qué otros Pues miremos la secretos esfera, ni tiene sé si usted? va a nacer, pero Sí. necesitas ir más allá. ¿Qué otros secretos tiene usted para esos profesionales del área de la salud en general, no solamente los radiooncólogos o los médicos Sí. especialistas en oncología, sino en general? ¿Qué otros secretos tiene usted para aportar en este tema tan importante de darle seguridad, tranquilidad a los pacientes cuando tenemos que darles diagnósticos de este tipo? Yo siempre creo que uno tiene que tener mucha paz, o sea, tienes que estar con una atención plena. Yo cuando voy a dar Ujú. estas noticias entro como en un aislamiento, ¿no? O sea, ni escuchas el teléfono, no escuchas nada. Tienes que conocer bien la historia del paciente y ser sensible. O sea, no hace falta decir las palabras extras, no hay que dar información extra. Hay que decir, pues tenemos esta enfermedad, esto es el pronóstico, hay estas opciones, si esta no funciona hay otra. Yo suelo planear, les explico al paciente la consulta, primero le voy a conocer, luego vamos a hablar del tratamiento que va a necesitar. El hecho de que el paciente también sepa
que tú le vas a ir dando esa información les tranquiliza también mucho. Y como he ido diciendo, ¿no?, a lo largo de esta entrevista, ir detectando esos miedos. O sea, cada paciente tiene un miedo diferente. Hay unos que están enfadados, otros están preocupados por el trabajo. Si tú detectas eso, vas a poder tener esa atención que necesita el paciente para poder recibir esa información. Entonces, cuando hay algo que no es una buena noticia, nosotros como médicos queremos ser salvadores y que todo va a estar bien y no sabemos cómo decir que no nos va a ir bien. Pero creo que ellos, cuando se sienten acompañados, incluso aunque saben que el final es solamente para no tener dolor o para otras cosas, les das esa seguridad y ese cuidado en el que tú les estás protegiendo. Nosotros, cuando ellos acuden a nosotros como profesionales médicos, acuden en esa impotencia o debilidad de no poder hacerlo yo solo, si no, no estarían en el hospital. Entonces, a veces, como dice nuestro principio, hay que aprender que si no podemos curar, debemos de sanar y acompañar y no hacer daño. Y eso lo podemos hacer con amor y con una sonrisa. Así como tú les mires. A mí el paciente me dice, es que así como está usted mirándome, ya sé si voy a estar, son buenas o malas noticias. Ay. Entonces, nosotros también, igual que miramos su actitud, nuestra forma de sentarnos, de entrar, de sonreír, para ellos es una medicina. Qué bonito eso, doctora. De todas maneras, no podemos abandonar esa otra parte sensible de los médicos. ¿Qué pasa también con las emociones? ¿Cómo los médicos como usted o particularmente, cómo hace usted para controlar esos niveles de estrés o esos altibajos que creo que es natural que nosotros pues somos personas humanas que sentimos? ¿Qué pasa con esas emociones que me supongo que alguna vez también ha tenido por ahí algún altibajo? ¿Cómo neutralizarlas? ¿Cómo controlarnos? Creo que cuando llegas a esta especialidad, no sé todos, pero por lo menos desde mi punto de vista, la relación con el paciente te hace madurar muy rápido con respecto a la vida, a la muerte, a las cosas importantes, ¿no? Entonces, muchos de mis amigos, ¿no?, me dicen, no, es que fulanito le dolió la panza, ¿qué le das? Digo, es que yo soy doctora de cosas importantes, a mí no me preguntes de eso porque no le voy a prestar la atención suficiente, ¿no? Algo a lo que yo me dedico mucho es para evitar el síndrome de burnout, es algo que llamo higiene mental y es poder cultivar más allá del profesionalismo toda mi esfera espiritual, física, hacer ejercicio, salir con los amigos. Hoy me preguntaban alumnos, ¿no?, residentes que tengo aquí rotando, ay doctora, pero es que usted además de trabajar hace otras cosas. Y yo, pues claro, digo, lo que pasa que cuando estoy contigo estoy trabajando, digo, pero fuera de eso pues yo salgo y voy a ver las actividades de mis hijos y salgo con mi esposo al cine. Hay que cultivar mucho eso y en esa parte sí fue mi esposo el que me enseñó. Cuando nos casamos me dijo, no, es que ya voy a dejar de irte a recoger al trabajo. Y yo, de verdad, que 2 semanas de trabajo y ya no me quieres ir a recoger, esto sí es el principio del matrimonio. Y me dijo, dice, no, dice, porque sales con mucha carga emocional. Dice, yo creo que es mejor que cuando salgas, pues te tomes el tiempo que tú necesites, pases o hagas algo, y ya cuando llegues a casa, llegues tú. Entonces, sí es cierto que 30 años de matrimonio puedo deciros que él me enseñó a poder ser una muy buena profesional, pero ser también mamá, esposa, persona, amiga fuera. Y eso me recarga para poder llegar al trabajo. Pero si no trabajas en todas esas esferas es muy difícil. Sí, poder tener ese límite con esos 2 roles de la vida, ser la profesional allá con los pacientes, pero entonces ser esa mamá, esa esposa y esa familiar, dejando a un lado como todo lo demás. Me parece súper bien. Doctora, respecto a todo esto que hemos hablado, entonces, ¿debemos perderle ya el miedo al cáncer? ¿Usted qué cree? Yo soy una ferviente defensora que la palabra cáncer es una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, una hipertensión, que una vez que uno se sabe con esa enfermedad, pues la van a tratar y siempre va a tener a veces un tratamiento crónico y otras veces un tratamiento y seguimiento de por vida. Pero nos estamos enfrentando a desmitificar una palabra que significa muerte. Hoy día tener cáncer significa tener una enfermedad que va a tener un tratamiento complejo
y que cada vez más va a permitir tener calidad de vida, tener que sacrificar menos cosas de tu salud o de tu integridad física para sobrevivir. Porque los avances que hay hoy de terapia personalizada y la tecnología, pues lo están viendo, ¿no? En todas las redes y en los hospitales nos va a permitir sobrevivir al cáncer y tener éxito. Y en los casos que no, vamos a poder acompañar y continuar con esa calidad de vida hasta el día que nos toque vivir. Sí, personalmente pienso lo mismo, creo que todo esto ha cambiado mucho y que gracias a la tecnología, a los avances de la ciencia, pues esto nos da mucha tranquilidad para enfrentarnos, ya sea a título personal o con algún familiar, a un diagnóstico como este. Creo que hay muchas soluciones, muchos tratamientos alternativos para mejorar esta enfermedad, para darle un equilibrio y obviamente de la mano con todo lo que ya hemos conversado, con esa parte humana de los profesionales, también con ese acompañamiento de las familias. Yo creo que para cerrar podemos hablar un poquito sobre esos estilos de vida saludables que tenemos, que debemos tener o llevar para que evitemos el cáncer. Yo no sé, pero yo insistentemente veo por ahí esa gran preocupación de las personas, de quienes nos escuchan, de quienes nos ven a través de Tu Salud Guía. Insisten mucho en que el cáncer da por el consumo de azúcar. ¿Qué nos puede decir la experta en el tema? Miren, yo entiendo la respuesta, yo entiendo la pregunta o el argumento, ¿no? O sea, cuando uno dice los estilos de vida y qué es lo que está pasando, creo que es fundamental que todos nosotros entendamos que los estilos de vida saludable son muy sencillos y además cumplen las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Es decir, hay que hacer una comida equilibrada, hay que caminar, hacer un ejercicio moderado, hay que descansar y hay que tener un equilibrio emocional. Para cumplir eso, todas estas mitos de las dietas dicen es que los tumores comen azúcar. Bueno, todo nuestro organismo usa el azúcar o las moléculas que se parecen al azúcar para moverse como gasolina. Entonces, si tú no tomas azúcar, pues lo otro que comas se convierte en azúcar. Entonces, lo único que recomiendan, porque sabemos que tienen muchas grasas y porque tienen otros condimentos de conservantes, son todo lo que tiene que ver con azúcares refinados o bollería industrial, ¿no? Todo lo que es producido que no es procesado, orgánico. Pero tú sí. te quieres hacer un pastel de tu casa y quieres tomarlo y no pasa nada, porque da igual el azúcar que tomes, el organismo lo va a llevar y los tumores consumen mucho azúcar. Pero el cuerpo la va a equilibrar y la va a convertir, da igual lo que comas, todo se termina convirtiendo en moléculas de ATP, que en el fondo es azúcar. Pasa por ese paso. Uh-huh. Bueno, entonces dentro de los consejos que nos quedan está tener una dieta saludable, hacer deporte, cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud física, mental, evitar el consumo de tabaco, evitar el consumo de alcohol. Estas pueden ser otras de esas medidas preventivas que podemos tener, ¿cierto, doctora? Es cierto, que por eso les digo que pareciera que es lo que dicen todos los médicos para no tener un infarto, para su presión arterial, para el colesterol, para el cáncer. Sí, la ventaja es que sirve para todo. No es tan fácil de cumplir, pero ojalá tuviéramos la respuesta con ese tipo de dietas rápidas. Yo, por favor, les recomiendo a todos los cuidadores que les den dietas equilibradas y que si tiene ganas de comer chocolate, déjenle. No va a cambiar nada, porque además ya está el cáncer, entonces no se va a producir. Lo que hay que tener es una dieta que no nos produzca obesidad. La obesidad y el sobrepeso también es una causa de desarrollo de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Entonces hay que comer saludable, pero no hay que evitar nada, porque evitarlo tampoco lo va a cambiar. Bueno, doctora, gracias por sus consejos, gracias por estar nuevamente aquí en Tu Salud Guía. Yo quiero invitarlos a que vean la lista de reproducción de los videos que tenemos con la doctora María Dolores, donde nos habla de este tema, donde nos enseña mucho
amorosamente a comprender la enfermedad, a sobrellevarla, donde nos muestra desde un punto de vista científico y tecnológico que existen muchas alternativas que nos ayudan a combatir el cáncer y nos dan más tranquilidad, más seguridad, donde con todo esto definitivamente podemos dejar atrás esos mitos que existen y ver a esta enfermedad como una enfermedad más, como ya bien lo decía la doctora María Dolores. Doctora, gracias, un abrazo inmenso de parte de todo el equipo de Tu Salud Guía. Gracias por estar en el podcast para estar bien. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre por poder estar cerca de todos los seguidores de Tu Salud Guía, pacientes, familiares, público en general, porque creo que eso permite acercarnos como médicos y ayudar a todos a entender bien estas enfermedades y saber que sentirse vulnerables es algo que nosotros podemos y debemos entender. Muchas gracias. Bueno, a todos súper invitados a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en el podcast, a verlo también en el canal de YouTube, el podcast para estar bien de Tu Salud Guía, en la plataforma Spotify. Entonces, ahí súper conectados, no se pierdan los demás capítulos que ya hemos compartido que están súper interesantes. Hay unos capítulos, unos episodios denominados La risa que sana. Entonces, este también es una buena estrategia para esas personas que, para todos en general, pero si las personas que tienen cáncer lo pueden ver, la risa es muy sanadora y con seguridad les va a servir. Así que invitadísimos todos a que los vean, a que los escuchen y nos vemos en un próximo episodio. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo desde Colombia. Bienvenida aquí en Medellín cuando quiera. Usted ya sabe que esta es su casa. Por supuesto, estamos aquí y muy bienvenidos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de tener este canal de difusión. Un abrazo y muchas gracias.